En la época del gran físico teórico Albert Einstein, cuando la gente hablaba de las 7 maravillas del mundo, no se referían al Coliseo Romano o a Machu Picchu, sino a la Gran Pirámide de Giza, a los jardines colgantes de Babilonia, a la estatua de Zeus, al templo de Artemisa, al mausoleo de Halicarnaso, al Coloso de Rodas y al Faro de Alejandría. Sin embargo, para Albert Einstein existía una 8ª maravilla del mundo. ¿Y cuál es esta? Bueno, no es más ni menos que el interés compuesto. Si no estás familiarizado con el concepto de interés compuesto, déjame explicártelo con la siguiente historia. Hay varias versiones acerca de esta leyenda, y esta es simplemente una de ellas. Se dice que en un lugar de la India, hace mucho tiempo, reinaba el rey Sheram. Por coincidencias de la vida, llegó a sus manos la idea de un tal Sisa. ¿Cuál era esta idea? Era un juego que simulaba una batalla. Dicho juego consistía de un tablero con 64 casillas, 32 fichas y 2 jugadores. ¿Dicho juego cuál es? El ajedrez. El rey Sheram quedó tan maravillado con este juego que le dijo a Sisa que podía pedir lo que quisiera, que él se lo iba a dar. El problema, Sisa era una persona muy inteligente y le propuso al rey algo muy simple a primera vista. Le dijo, bueno, quiero que me des 1 grano de trigo por la primera casilla, 2 granos de trigo por la segunda casilla, 4 granos de trigo por la tercera casilla, 8 granos de trigo por la cuarta casilla, 16 granos de trigo por la quinta casilla, y así sucesivamente hasta completar las 64 casillas del tablero. Y luego se iba a sumar la total cantidad de los granos de trigo. Para el rey, esto iba a ser algo insignificante, ya que no podía dimensionar que la totalidad de granos de trigo fuera mucho más que un simple saco. Así que le dijo, no te preocupes, Sisa, que mañana por la mañana tendrás tu recompensa. A la mañana siguiente, a primera hora, el rey Sheram preguntó a sus sirvientes si ya le habían dado la recompensa a Sisa. A lo que estos le respondieron con un poco de temor, diciéndole que sus matemáticos todavía estaban haciendo cálculos de cuántos granos de trigo tenían que darle. Para el rey Sheram, que no había sido capaz de dimensionar la cantidad de granos de trigo que se le tenían que dar, dijo que era inaceptable y que tenían que darle ese saco de granos de trigo lo antes posible. Fueron pasando las horas hasta que llegaron los matemáticos a su habitación. Y le dijeron, señor, tenemos malas noticias. No podremos cumplir con la orden de Sisa. A lo que el rey respondió, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Y los matemáticos le dijeron, bueno, simplemente no hay granos de trigo suficientes, no solo en tu reino, sino en todo el mundo, para cumplir la petición de Sisa. El rey, atónito, dijo, ¿cuánta es la cantidad de granos de trigo que le tenemos que dar? A lo que los matemáticos le respondieron, bueno, siéntese porque es una cantidad demasiado grande. Y aquí la tengo que leer porque, de verdad, es un número que es demasiado. Atento, 18.436.709.551.615. Esto es mucho más que un saco, como te podrás imaginar. Esta historia es perfecta para explicar el interés compuesto, y es por ello que Albert Einstein también dijo que el interés compuesto es la 8ª maravilla del mundo. Quien lo entiende, lo gana. Quien no, lo paga. Pero, ¿a qué se refería Einstein con quien lo entiende? Primero, tenemos que hacer la distinción entre interés simple e interés compuesto. En pocas palabras, bajo el interés simple, se calcula el interés en base al capital inicial invertido.
En cambio, con el interés compuesto lo que se hace es ese interés que se va generando el capital inicial se va reinvirtiendo. Con el siguiente ejemplo se va a entender perfectamente a lo que me refiero con interés simple e interés compuesto. Aquí tenemos a dos amigos, tenemos a Juan y tenemos a Pedro. Ambos, después de ver un vídeo en YouTube de un canal un poco conocido llamado Invertea, en el que se hablaba de los riesgos de la inflación, decidieron invertir su dinero. Ambos contaban con el mismo capital y decidieron invertir exactamente en lo mismo. ¿En qué? En un ETF que replica el resultado del S&P 500. Como hemos aprendido anteriormente en este canal, el rendimiento promedio de los últimos 70 años del S&P 500 ha sido de aproximadamente un 10%. Entonces, para hacer este ejemplo más sencillo, asumimos de que este ETF va a generar un 10% al año por los siguientes 30 años. Esto para mantener la simplicidad del ejemplo. A pesar de que Juan y Pedro deciden invertir la misma cantidad y hacer la misma inversión, en este caso en un ETF que replica el S&P 500, ambos toman caminos distintos. Por un lado tenemos a Juan, que decide aplicar el interés simple, y por el otro tenemos a Pedro, que decide aplicar el interés compuesto. ¿Qué hace Juan? Ese 10% de interés que va generando al año retira esa ganancia y la usa para sus gastos diarios. En cambio, Pedro, ¿qué es lo que hace? No toca ese dinero y hace que ese 10% se vaya generando y vaya reinvirtiéndose otra vez. Bueno, como podemos ver en el gráfico, se puede apreciar la gran diferencia entre el total generado por Juan y el generado por Pedro después de estos 30 años. Hasta el año 10 es cierto que la diferencia entre ambos no es tan notoria. Sin embargo, para el año 19, Pedro ya había generado más del doble que lo que había generado Juan. Y ya para el año 30 ya la diferencia es escandalosa. Pedro más que duplica el rendimiento de Juan. Y de hecho, Pedro alcanza la cifra de $174.502, mientras que Juan apenas llega a los 40.000. Así que, como podemos ver, este es el gran poder del interés compuesto. De nuevo, ¿por qué hay tanta diferencia entre lo generado por Juan y lo generado por Pedro? Bueno, recordemos que Juan lo que hace es retirar ese 10% de interés, ese 10% de ganancia anual para su propio beneficio. Entonces siempre hay una cantidad base que son $10.000 y siempre un 10% de interés, eso lo retira, por ende no se acumula. En cambio, Pedro lo que hace es que se acumule ese interés generado. Después del primer año, en vez de haber $10.000, hay $11.000, porque son los 10.000 más el 10% del interés generado. Entonces ahora se genera un 10% de interés, no sobre 10.000, sino sobre 11.000. Después del año 2, ¿qué pasa? Se genera un 10% de interés, de nuevo, no sobre los 10.000 de Juan, sino sobre 11.000. Entonces ya se llega a $12.100 y así sucesivamente. Es por ello que cada vez el interés sigue siendo el mismo por porcentaje, pero en cantidad total es mucho mayor. Ahora bien, hemos visto que el rendimiento de Pedro es espectacular en comparación al de Juan, pero podría ser un poco mejor. ¿Cómo? Veamos el siguiente ejemplo. Pedro, después de 30 años, acude a su hermano Benjamín y le dice: mira lo que acabo de hacer. Hace 30 años invertí $10.000 en un ETF que replica el rendimiento del S&P 500 y me fue generando un 10% al año. Y mira la cantidad que tengo ahora. Benjamín, sorprendido, le dice: wow, se nota que somos hermanos, porque yo hice lo mismo. Invertí $10.000 en un ETF que replica el S&P 500 y me ha generado un 10% al año. Sin embargo, ¿qué hice? Le fui añadiendo $100 al año a la cantidad invertida. Y después de 30 años conseguí generar, lo tengo que ver aquí en el gráfico, $190.843. Ahora mismo en pantalla podrás ver el gráfico con los tres rendimientos, el de Juan, el de Pedro y el de Benjamín. $100 extra invertidos al año. En 30 años son $3.000. Pero ¿cuál es la diferencia de lo generado entre Benjamín y Pedro? Es de más de $16.000. Esto puede hacer una gran diferencia para un inversor común. Estos $16.000 pueden significar el pie para una nueva propiedad o un vehículo nuevo o las vacaciones de tus sueños. ¿Y realmente $100 al año merece la pena invertirlos? Si es que los tienes,
La verdad es que sí. Con estos ejemplos queda más que demostrado el poder del interés compuesto. Y ahora te toca a ti sacarle provecho. Si consideras que Einstein era una persona muy inteligente, hazle caso en este sentido. Aprovecha el poder del interés compuesto. ¿Y cómo lo puedes hacer? Simple. Si decides invertir tu dinero, olvídate de él. Ojo, no me estoy refiriendo a que literal te olvides de que tienes dinero invertido, porque siempre tienes que tener un ojo en dónde está puesto tu dinero. A lo que me refiero es que inviertas una cantidad que no vayas a necesitar en el futuro cercano. ¿Por qué? Un ejemplo. Imaginemos que haces como Juan y como Pedro y decides invertir $10,000 en un ETF o en lo que tú quieras. ¿Qué pasa? Que si después de 3 años necesitas retirar ese dinero porque necesitas cambiar tu vehículo o por una emergencia médica o por lo que sea, ya vas a estar desaprovechando el poder del interés compuesto y vas a ser más como Juan en vez de como Pedro. En cambio, si tú destinas una cantidad, aunque sea menor, $5,000 o lo que sea, $1,000, lo que tengas disponible, y lo dejas que vaya generando interés por un largo tiempo me refiero a 10, 15, 20 o hasta 30 años si es posible, vas a poder aprovechar al máximo y exprimir todo lo que es el interés compuesto. En este sentido, la disciplina es importantísima, porque van a haber ocasiones en las que, sobre todo cuando ya empiezas a generar ganancias, en las cuales vas a estar pensando, debería retirar el dinero, con esto me podría permitir un vehículo nuevo, podría irme de vacaciones o lo que sea. De nuevo, si quieres invertir dinero, que sea un monto que no vayas a necesitar en el futuro cercano, para nada. Olvídate de que lo tienes invertido. De nuevo, olvídate no en el sentido figurado de que no sepas que está ahí, sino déjalo crecer, déjalo por un tiempito. Mientras más tiempo, mejor. Recuerda, usa el interés compuesto como tu aliado. Y ya para ir cerrando este vídeo, recuerda el caso de Benjamín. Si tienes un capital extra al año disponible, inviértelo y así exprimirás aún más el poder del interés compuesto. Así que, por favor, hazle caso a este señor y úsalo a tu favor. Eso fue todo. Si tienes alguna duda, puedes consultarla en los comentarios. No te olvides de seguirme en redes sociales y de suscribirte a este canal para más contenido como este. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.